Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos señoras, señores, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio y Canarias Mi Mundo. Hoy vamos a hablar de una puesta en escena muy especial y vamos a hacerlo porque evidentemente lo merece. Y además resulta que, fíjense ustedes, paradojas de la vida, esa puesta en escena arranca inspirándose en una entrevista radiofónica. Bueno, vamos a entrar en detalles y vamos a conocer todo lo que hay en torno a Pedro, una rebeldía de silencios. Para ello, en este estudio, en Canarias Radio, tengo la suerte hoy de contar con nuestros invitados, comenzando por quien dirige la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera de la Universidad de La Laguna, que se trata del catedrático de Fisiología, en activo todavía, por cierto, con muchísimos años de experiencia, Guadalberto Hernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. También dentro de un espectáculo que se precie y en el que exista una puesta en escena, debe haber quien se suba a ese escenario. Y para eso, representando al elenco del laboratorio escénico, que es quien tiene la responsabilidad de representar esta obra, este espectáculo del que vamos a hablar, tengo la suerte de contar con Laura Álvarez, miembro del elenco y además una de las indiscutibles impulsoras también de este proyecto. Gracias, Laura, por estar aquí. Gracias a ti. Y para decorar, vestir y poner bonito y de largo una ocasión tan especial, por cierto, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, que es donde va a estrenarse, tengo la suerte de que nos acompaña Osvaldo Bordón, que es el director escénico, no solo del Laboratorio Escénico, sino también de este espectáculo, entre otros muchos, muy conocidos y de muchos éxitos, por cierto, como por ejemplo el de Pieles, que me imagino que muchos de los que nos escuchan lo conocerán. Osvaldo, muchísimas gracias por estar aquí también. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Profesor, Pedro, una rebeldía de silencios. Esto tiene un punto de partida en la cátedra creada desde 2011 en la Universidad de La Laguna. Este es un cometido importante dentro de la universidad, preservar este tipo de valores y además ahora reforzarlo con un sinfín de actividades que llevan realizando durante todos estos años, especialmente con esta puesta en escena, una apuesta yo creo que además ambiciosa y que presumo tendrá mucho éxito. ¿Cómo surge la idea? Muchas gracias y gracias por los ánimos. Sí, la cátedra se creó en la Universidad de La Laguna en 2011. Sin embargo, yo soy director de la cátedra desde octubre de 2019. 2019, sí. Entonces, a partir de ahí, yo me he apoyado en la historia de la cátedra y en los anteriores directores y directoras, que son todos amigos míos. Uh-huh. Y entonces me pareció que una cátedra que tiene el nombre de un insigne poeta y un autor de la relevancia de Pedro García Cabrera, merecía que se le dedicara tiempo y esfuerzo a que todos conociéramos más y mejor, o un poco más y un poco mejor, lo que Pedro García Cabrera significó, lo que significó su poesía, el compromiso que adquirió y su forma de vida en general, ¿no? Y ese fue el objetivo con el que me propuse iniciar mi trabajo en octubre del 19. Lo primero que hice, una vez que adquirí ese compromiso, fue llamar al Ayuntamiento de Vallehermoso. De verdad que no estoy diciendo en absoluto ninguna cosa que vaya... Fue la primera llamada. Fue la primera llamada que hice, fue al Ayuntamiento de Vallehermoso. Ciertamente me apoyé en otro amigo, también fisiólogo, que es de La Gomera, y de Vallehermoso también, y le pregunté que qué le parecía. Y dice, yo creo que vas a encontrar apoyo. Y no hay otra palabra. Desde el momento en el que me puse en contacto con la alcaldía, con el Ayuntamiento de Vallehermoso, Emiliano Coelho, que es su actual alcalde, y Esther Morales, que es la actual concejal de Cultura,
Dice, nosotros queremos estar en cualquier cosa que lleve el nombre de Pedro García Cabrera y Claro. cualquier iniciativa que trate de fomentar y difundir el conocimiento de él y de su obra. Y yo quería mencionar en primer lugar al Ayuntamiento de Vallehermoso porque no es que sea el único, ni mucho menos, porque también el Vicerrectorado de Cultura, la Universidad de La Laguna, este proyecto lo ha apoyado incontestablemente desde el principio. Pero a mí me parece de rigor que se nombre a una institución pública, municipal, que haya apoyado de esta manera tan absolutamente firme y decidida una apuesta cultural que, como tú bien dijiste hace un rato, tiene su riesgo y es una aventura, si quieres, pero bueno, ya iremos desgranando algo sobre lo que se pretende con Pedro, una rebeldía de silencio. Y para acabar esta introducción, lo primero que hicimos en agosto del 2020 fue en Vallehermoso celebrar conmemorar el nacimiento de Pedro García Cabrera con una serie de actos en donde también participó la agrupación de teatro de filología. Y a partir de ahí todo ha sido una colaboración exquisita y deliciosa con el Ayuntamiento de Vallehermoso, siempre apoyado por la institución universitaria. Si me das un minuto más, te digo. Tenemos todo el tiempo del mundo. La universidad tiene muchos proyectos que le permita salir más allá de los muros de la universidad. Yo digo que sí, pero quizá nos vendemos poco y mal. Y entonces, otra de las cosas que yo agradezco muchísimo es el apoyo del Vicerrectorado de Cultura y de la oficina de la rectora y del esfuerzo del equipo de trabajo que integramos la cátedra, que somos 2 personas, para llevar más allá de los muros de la universidad lo que se hace en la universidad. Y no tiene nada que ver con mi profesión, lo prometo también. Muchas gracias. Pero lo que sí es importante es que se conozca la labor para que además sirva de punto de partida para otras personas y sencillamente para que cubra una importante función social, la de la divulgación del conocimiento, ¿no? Que es fundamental. Y en este caso hablamos por encima de todo de posiblemente, no sé si me equivoco, posiblemente el representante más importante de la generación del 27 de las Islas Canarias. Sí, el poeta más universal, tal vez. Sí, desde luego es si no uno de ellos, seguro. Sí, la universalidad de Pedro la consigue utilizando elementos muy cercanos. Canta la belleza usando el mar, canta la unidad usando el mar, canta la felicidad usando cualquier vuelo de pájaro, un trino o un silbido. Pero hay otras personas también, otros representantes, otros que fueron contemporáneos de Pedro, que también tienen su impronta, seguro que sí. Pero como ahora nos toca hablar de Pedro, pues hablamos de él, desde luego. Y no es poca cosa, y sobre todo me imagino que da cierto vértigo, ¿no? Cuando hay que dar forma a un espectáculo como este, que entiendo que alguien tuvo que poner la primera piedra y decir, bueno, ¿cómo convertimos esta idea en una realidad que, por cierto, se estrena el 11 y tiene un segundo pase, el día 12, 11 y 12, visible para todo el mundo que tenga su entrada, evidentemente en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna a partir de las 8 de la tarde. Si 8:30. 8:30, bueno, 8 y da tiempo de un café. 8:30 de la tarde, y que pone de manifiesto que se puede crear desde la creatividad, aunque suene redundante lo que acabo de decir. No paras de asentir, Osvaldo. Entiendo que porque me imagino que da cierta sensación de vértigo cuando alguien pone sobre la mesa un proyecto como este, al que hay que darle vida y forma, ¿no? ¿Cómo afrontaste los primeros pasos? El primer paso es que hay una parte también de amabilidad y de confianza, que es que el dramaturgo, que es, yo hablo Pepe, nos conocemos. José Antonio Ramos Arteaga, ¿no? Pepe, porque Pepe para los amigos, por lo que veo. Un gran amigo de hace muchos años, quien nos conocemos y también tenemos ese mismo planteamiento creativo del que habla. Al final no deja de ser un buen profesor que yo tuve en la universidad, ¿no? Ajá. Desde ahí empezó toda la relación.
Y lo importante o lo difícil aquí es como la obra de Pedro García Cabrera, que es todo tipo de poemas con diferentes temáticas, más momentos históricos concretos y personajes coetáneos a él, ¿no? Hay que nombrarlos y cómo todo eso hay que ponerlo en el escenario dentro de un tiempo prudencial de 1 hora y 10 minutos para que la obra y la vida de Pedro García Cabrera esté ahí presente y que las personas que vayan al espectáculo interdisciplinar, que es importante, salgan con la necesidad, literalmente, de ir al encuentro de la obra del poeta Homero. De buscar sus poemas. Sí, los poemas, y también hay una parte teatral que todos conocerán también, de proyecciones. Aparecen varios elementos porque no puede estar todo, pero es esa sensación de que me estoy perdiendo, ¿no? O que no conozco, o en muchos casos releer algo que hoy en día tiene tanta vigencia, la obra de Pedro, tanta vigencia. Así que el vértigo del que habla es como yo lo llamo siempre, un riesgo consciente. Y que en la vida si no hay un riesgo consciente. O sea que entiendo que quien empieza a dar las primeras pinceladas de este espectáculo, como espectáculo, ¿tiene que ver con la figura de José Antonio Ramos o no exactamente? Pepe Ramos Arteaga, le cité un día para tomar un café y digo, tengo que hablar contigo. Pepe Ramos Arteaga, como te dije antes, es no sé si te lo dije, pero en cualquier caso, es quien dirige la agrupación de teatro de Filología. De Filología, que es parte activa también del proyecto. Es el dramaturgo de esta obra. Habíamos estado, como te dije, en agosto del 2020 en Vallehermoso, y entonces le dije, tengo que hablar contigo, y le dije, mira, estoy pensando que 2021 sea el año en el que se genere un espectáculo en donde haya teatro y música dedicado a la vida y a la obra de Pedro García Cabrera. No tengo ni idea, le dije literalmente, no tengo ni idea de lo que tiene que salir, pero sí sé que tú tienes que estar delante. Si tú ahora me dices que sí, eso lo dijo el otro día Pepe Ramos Arteaga en la presentación en la Económica, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Si tú me dices que sí, le dije, yo a continuación voy a llamar a Jonathan Rodríguez y voy a proponerle que sea su empresa la que se ocupe de la parte musical. Pero sin tu apoyo, sin tu compromiso, de palabra, pero compromiso al fin y al cabo, yo no sigo. ¿Qué te parece? Y ahí empezó todo. Y Pepe dijo sí. Pepe dijo sí, Jonathan dijo sí, y a partir de ahí se empezó a generar un entramado muy sinérgico de voluntades que ha desembocado en esto. Vértigo no, falta de aire, a veces tengo ganas de... Ataque de ansiedad casi. Exactamente. Bueno, vamos a decir que de ansiedad positiva, vamos a decir. Sí, pero no deja de ser ansiedad. Sí, señor. Y a todo esto, la responsabilidad de llevarlo luego sobre el escenario y hacer realidad un texto, una canción, no sé lo que habrá, estoy tirando barro a la pared a ver si pega, pero entiendo que hablando de Pedro García Cabrera, texto tiene que haber, evidentemente, ¿no? Y habrá un espacio que ocuparán ciertas personas. Hoy te toca representar, Laura, a este elenco. ¿Un elenco de cuántas personas exactamente? Pues somos 7 personas sobre el escenario. Hay una representación que pone la agrupación teatral de Filología. Sí, 2 personas creo. 3 personas. 3. Adán Rocío, Javier Fernández y Patricia Acosta. Luego, por otra parte, están los músicos que interpretarán las creaciones que se han preparado para esta ocasión. Con la autoría de Yeray. De Yeray Herrera, que estará sobre el escenario también junto a Daniel Morales. O sea, parte del grupo, o el grupo entero Filigrana, ¿no? Bueno. Aunque no están como tal. Exactamente, y falta uno de los compañeros. Entonces son ellos 2. Y luego está José Félix Álvarez, una de las voces de Filigrana, y yo misma. Y estás tú. Y yo misma. Oye, ¿se canta
¿Se narra, se baila, se danza? ¿Qué pasa? Principalmente en este es una obra de teatro, Sí, realmente, bueno. ¿no? Y nosotros... Interdisciplinar, dijo antes. Eso es Daniel verdad, Balbo. habrá música en directo, una música preciosa que ha sido creada, como decíamos, por Yeray, a partir de conversaciones con Osvaldo y de lecturas de este texto. Pero principalmente vamos a intervenir como actores, ¿no? En mayor o menor medida, pero vamos a interpretar un papel, ¿no? Impuesto generosamente y cariñosamente por José Antonio Ramos Arteaga Pepe. Vamos a hablar, si les parece, sin entrar en detalles, porque eso es evidentemente, no es ese nuestro objetivo, ni nuestro cometido, mucho menos. Pero vamos a hablar de lo que se va a ver sobre el escenario. Se va a contar la historia de Pedro García Cabrera en 4 grandes capítulos, o vamos a ser testigos de algunas vivencias del propio poeta y de su historia vital desde que nace en Vallehermoso hasta que finalmente, bueno, en la obra que yo sepa no se ocupan del fallecimiento en el año 1981, sino de la tarde previa a ese homenaje que se le iba a hacer en reconocimiento a la poesía silenciada de toda una dictadura, y que comienza, como comentábamos, con una entrevista que se le hace en la radio a partir de lo que ustedes han, entiendo, desgranado en 4 espacios bien definidos. 4 momentos vitales. Más que espacios. Sí, mira. Bueno, no sé, pero explíquenme lo que me puedan explicar. No, vamos a ver, tampoco vamos a estar aquí haciéndonos los importantes, ¿no? Bueno, importantes son, ¿eh? Sí, no, pero ¿podemos ir hablando? Sí, indistintamente, Vale, claro, por Dios. pensaba que era un poco No, para... mira, están todos los micros abiertos. Perfecto. De acuerdo. No, sí, era porque a veces uno puede apuntar a otro. Yo el otro día en la presentación, a mí me gusta hablar, o trabajamos desde esa línea, yo lo denominé así como es un viaje emocional a las entrañas de Pedro García Cabrera. Vaya, me lo pone fácil. Y al imaginario poético y vital del autor Gomero. Es eso, es decir, a partir de ahí, pues obviamente están sus épocas de vida, que ha pasado. 4 muy concretas, aunque en realidad cada una de ellas contempla otras épocas, otras... Sí, pero no está diferenciado. Quizás, que eso sí lo podemos hacer porque el cartel lo aparece claramente, ¿no? Hay 3 Pedros. 3 Pedros. Entonces, hay 3 Pedros. En cierto modo, hay una parte como muy pesoana, como le dije a Pepe, de los heterónimos de Pessoa. Y hay 3 Pedros, ¿no? Ese guiño, ¿no? A esos 3 personajes en el tiempo, que son los mismos y que entre ellos también conversan. Hay una parte, vamos a llamarlo así, de magia que va a pasar en el escenario. Porque, Imagínate que en 3 momentos de tu vida pudieras charlar contigo mismo y decir, caramba, aquello estuvo bien y aquello otro quizá no tanto. O sea que está Pedro. Va a Sí, estar Pedro. por supuesto. No a través solo de su obra. No. Y Vamos a tener a 3 Pedros. dialogan sus 3 edades principales o fundamentales. Esto va siendo cada vez más interesante, ¿eh? no, lo importante ahí es lo de los 3 Pedros, porque incluso nos hemos atrevido, que hay una parte de vértigo, hablaba de riesgo, es que los 3 Pedros no se parecen físicamente, pero es tan poderosa la obra de Pedro García Cabrera que trasciende esa imagen, esa corporeidad que puede tener un actor, ¿no? Nuestros 3 actores. Entonces, es atrevernos a eso incluso, es situar a las personas en otro lugar, en ese encuentro, digamos, afortunado de poder hablar contigo mismo, ¿no? Con tu yo anterior, con tu yo del presente y tu yo, vamos a llamarlo, casi juvenil, ¿no? Adolescente, ¿no? Son esos elementos de ida y vuelta, ese juego también temporal en el que está presente y que la iluminación es muy, muy crucial también en esta pieza para llevarnos de un lugar a otro, igual que los elementos mágicos. Hay un guiño, como le digo a Pepe, a veces, ¿no? De ese punto a Alicia, el País de las Maravillas, ¿no? Porque jugamos con ciertos objetos que tienen vida, o adquieren vida a través de la palabra o de la relación de los Pedros con esos objetos. Hasta ahí puedo leer. Bueno, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Está bien, ¿no? A partir de aquí
No hablo más. Como vuelva a decir una sola palabra más, estoy seguro de que bueno, con esto yo digo que tú permítame que usurpe tu papel. Por favor. Con esto no hay oyente que no pueda sentir curiosidad por ver lo que va a ocurrir el próximo 11 de noviembre en el escenario del Paraninfo de la Universidad de La Laguna a las 8:30 de la tarde. El espacio escénico del Paraninfo ha sido aplaudido por un montón de personas, incluido la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Yo además digo que el Paraninfo es un lugar que merece la pena ser visitado. El espacio, no solo el espacio escénico, sino el espacio físico, el espacio físico, bonito, el teatro en sí mismo, ¿no? Señores oyentes de Canarias la Autonómica, nos vemos el 11 de noviembre y el 12 también, que se representará la misma pieza. El 11 y el 12, ¿no? Una pieza que tendrá además un recorrido más extenso, más allá Estamos del día trabajando 12. para que otros municipios de Tenerife ya, seguro, pero estamos tratando de llevarlo a otras islas. Por supuesto iremos a Vallehermoso, eso es por descontado. Y también estamos trabajando con El Hierro, estamos trabajando con Lanzarote y hay una posibilidad de que crucemos el charco y nos vayamos al continente. Pero eso todavía no se puede decir. Bueno, espérate, y antes de ir al continente, ¿no hay una visita prevista en Gran Canaria, por ejemplo? También la estamos trabajando. Porque la relación de Pedro García Cabrera con Gran Canaria, el amor mutuo que se tenían, sin duda, era yo creo que la universalidad de Pedro, por supuesto, o sea, la intención es que el espectáculo itinere. Todo dependerá del resultado también. Del resultado de ese estreno y también de cuánto quieran apostar las instituciones por llevarlo a tal sitio o a cual otro, ¿no? Por ejemplo, voy a nombrar 2 sitios que han manifestado su interés en que Pedro, una rebeldía de silencio, se represente allí. Uno es Guía de Isora y otro es Candelaria. Bueno, pues la idea es... Ya tenemos 2 fechas más. Ya tenemos 2 fechas pendientes de ponerlas en el calendario. Y en ese punto es importante, no está vamos a llamar la primera fase, que es la que estamos ahora, y hay una segunda fase que es importantísima, es la línea educativa que queremos incluir dentro del proyecto. Cuando... Bueno, ¿ya está un poco incluida o no, va más allá? Va más allá, porque si quieres te comparto, si te apetece. Sí. Y porque para nosotros como laboratorio escénico, nosotros lo hacemos mucho con Pieles y con la compañía Jarasca, y entonces lo compartimos con ellos. Entonces es crear una línea, como hacemos nosotros en nuestras compañías, en el que haya una implicación real. Se crean unas situaciones de aprendizaje con anclaje curricular, que se llama, y forma parte de las programaciones de los centros educativos, de las asignaturas, que hay varias donde podría caber, que puede ser evaluado por ese propio profesor, porque hay unos contenidos canarios presentes en los currículos, y más ahora que saldrán, están haciendo la difusión, porque lo que queremos es que se acerque la obra, pero de una manera diferente, no de una manera tan académica, sino que tengan la posibilidad de conocer incluso al elenco, conocer todo el trabajo que hace la cátedra. Entonces esa es la segunda fase, que ya dependerá, como dice él, de la manera de la institución de comprometerse con nosotros en este proyecto, porque lo ideal sería pues hacer una actuación por la mañana para los centros educativos, claro, y otra por la noche, con previo trabajo, porque eso es importante, una semana de antelación o 2, en las aulas. En las aulas en las que estarían quizás presentes algunos de los miembros que participan. Es decir, podría estar un momento dado la cátedra, un momento dado alguien del elenco, Pepe o yo, para acercar, para que conozcan, ¿no? Y cuando vayan allí, vayan desde otro lugar. Ahí estamos también. Como verás, soy una persona también bastante entusiasta y optimista, y yo espero que hasta ahí lleguemos, porque si no... Como lo era Pedro García. Claro, es que fíjate si ese aspecto educativo no es otra pata más de la universalidad del poeta. Yo puedo decirte que en el Facebook de la cátedra hay una intervención de una niña recitando un fragmento de Navegar, Navegar. Esa niña tiene 6 años.
Entonces... ese es el resultado que se espera también, ¿no? También, pero de la misma manera y con la misma intensidad, una persona adulta, que estoy seguro que conoce Un día habrá una isla, que no sea Silencio amordazado, pues seguramente pueda sentir el arraigo, ¿no? La fuerza telúrica que tenía este hombre, y que Cecilia Domínguez Luis, aquí, que fue amiga suya, lo dice cada vez que ella interviene para recordar a Pedro, para contar alguna de las anécdotas. Estuvo en la presentación, justo. Estuvo en la presentación. Oír hablar a Cecilia de Pedro emociona. A mí me pone los pelos de punta. Y recitar, escuchar en su voz, ¿no?, de Cecilia, esas palabras, esos versos del poeta, como el otro día también, emociona, ¿no? ¿Para quién es este espectáculo? Para la niña de 6 años y para las personas que tengan cualquier edad. Para cualquier persona que tenga sensibilidad, para cualquier persona que quiera enterarse de cómo alguien pudo universalizar Canarias dedicándole un poema a La Gomera o a La Laguna o al sur de Tenerife. Para cualquier persona a quien le interese conocer, cualquier persona curiosa. Déjame que te diga una cosa, que personas como Cecilia, ¿no? O sea, que personas con la entidad, con la relevancia de Cecilia Domínguez Luis, Premio Canaria en 2015, personas que conocen la obra de Pedro García Cabrera como Nilo Palenzuela, Rafael Fernández, García Landín, Eduardo García Rojas, María Jesús de Pablo, se hayan colocado junto a la cátedra diciendo este espectáculo está muy bien, pero también es necesario, es una honra para la cátedra que es difícil de trasladar a palabras, te lo aseguro, como director es algo supremo, superlativo, y al mismo tiempo contribuye a esa angustia y ansiedad que comentábamos antes. Que decíamos, la bautizamos como positiva, pero tenemos nuestras dudas, ¿no? Laura, ¿se puede descubrir a un poeta sobre un escenario? Sí, y yo quería además sumarme a las palabras de Guadalberto. Perdona que te salte por otro lado. Para mí fue un honor, además de trabajar con compañeros con los que vengo trabajando y que son familia. Para mí es un honor porque por formación también he estado vinculado a estas personas tan importantes y tan necesarias en la difusión de las letras canarias. Este profesorado de la Universidad de La Laguna, por ejemplo, estamos hablando de Rafael Fernández, de Nilo Palenzuela, Pepe, que ha sido mi mentor en empresas textuales y demás. Creo que ya eso es motivo suficiente para que alguien que se interese por las letras y por la figura de Pedro, ya está más que justificado. Pero por otra parte, además, como preguntabas que para qué públicos, creo que para todos también. Está quedando una obra muy, muy tierna. Hay una parte de la niñez que se presenta en la obra que es bellísima. Hay una parte también de la reivindicación social que coincide y que conecta con la juventud y, como dije el otro día, asusta la vigencia que tiene la obra ahora mismo en estos momentos en Canarias, y luego con la parte de la madurez de su persona y de su obra. Yo tengo un papel en el que puedo disfrutar muchísimo del trabajo de los compañeros, ¿no? Estoy como un poco fuera de la obra y eso me permite disfrutarla y mirar con perspectiva el trabajo y me quitaría yo y disfrutaría igualmente de la obra. Me parece que está quedando algo muy, muy bonito. Te leo textualmente. Para mí, como filóloga, es importante participar en esta obra porque es necesario dar el valor que merece el poeta y su obra, como ciudadana, porque asusta la vigencia social que tiene su obra en la actualidad, y como artista, porque es un lujo trabajar en el equipo de Laboratorio Escénico. Hemos aportado lo mejor de cada uno para corresponder a la excelencia de la dramaturgia del generoso José Antonio Ramos Arteaga de Pepe.
como lo hemos nombrado. O sea que es un discurso que no, Creo que no es un discurso aprendido, es algo que realmente... No, realmente lo siento lo de sientes esa así, de esa manera. manera. Después, además, que esté no avalado, sino impulsado por la cátedra, además, y que apoyado pues por la universidad, por un montón de entidades y colaboradores, y por estas personalidades de las que hablamos. O sea, son personas claves en las letras y en el mundo académico, por decirlo de alguna manera. Vamos, de verdad estoy deseando encontrarme con algunos de esos profesores y de esas personas a los que les tengo un montón de cariño, y me consta que creo que ellos a mí también, y estoy deseando poder compartir más cosas sobre esto con ellos. Indiscutiblemente, Guadalberto, este es uno de los objetivos más satisfactorios que se haya planteado tal vez la cátedra hasta este momento. Por lo menos, por lo de vistoso, por lo de llamativo, porque tiene un largo recorrido, o puede tener un largo recorrido. Sí, gracias. Sí, porque... Sin desmerecer todo el trabajo claro, que hay previo, por supuesto. Claro, sí, la respuesta corta es sí. Yo creo que hemos conseguido dar un empujón, vamos a decirlo así, al interés que pudiera suscitar el conocimiento de Pedro García Cabrera, su vida y su obra. Creo sinceramente que sí. Y entonces quizás sea el momento de mencionar a las instituciones que se han sumado a este proyecto. Ya al principio mencionamos a dos, ¿no? El Ayuntamiento de Vallehermoso y la Universidad de La Laguna. Pero también se sumaron la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, el Gobierno de Canarias a través del Instituto de Desarrollo Cultural, la Fundación Orotava de la Ciencia. Son instituciones que apoyaron también, y entonces, bueno, que son suficientes, nunca es suficiente. Que no queremos más ayuda, falso de toda falsedad. Cuantos más ayudas recibamos, mejor. Más vida, ¿no? Más vida, más posibilidades de itinerar, más posibilidades de conseguir el objetivo. ¿Cuál es? Que todos conozcamos más y mejor, o un poco más y un poco mejor, a Pedro García Cabrera y su obra. Por cierto, ¿cuánta obra de Pedro García Cabrera hay en este espectáculo? Bastante. Cuando dices bastante, estamos hablando... Vamos a ver, se partió de un texto. Está la obra, en ese sentido, también está la parte hasta surrealista, que es crucial en Pedro García Cabrera. Hablamos del surrealismo en Canarias, la Gaceta de Arte, que a nivel internacional pues tuvo... Justo antes de la guerra, ¿no? Sí, de la guerra civil estoy hablando. Y lo que fue la Gaceta de Arte a nivel internacional estamos hablando, ¿no? Entonces estamos hablando que en aquella época Canarias, imagínense el lugar que ocupaba, ¿no? Es una cosa que ahora lo piensa uno y es asombroso, ¿no? Y por eso también hay que darle ese valor. El tema es que Pepe ha hecho el esfuerzo de que aparezca el mayor texto posible en esta pieza, ¿no? El mayor texto posible de Pedro. De Pedro García Cabrera. Sí, el máximo, ¿no? Por eso en sí no es una obra de teatro. Clásica. Clásica, porque no hay un conflicto al uso. Ahí está el riesgo. O sea, es el propio, si me permiten la expresión y si lo estoy entendiendo bien, el propio Pedro García Cabrera quien el que se habla a sí mismo, cuenta lo que se cuente sobre el escenario. Y con su contexto. Y entonces, a través de esos interlocutores, están los Pedro III y otros personajes, se entabla un diálogo teatral inspirado o basado realmente en versos de Pedro García Cabrera. Y es llevar a escena la poesía de una manera natural, sencilla, tierna, porque es importante en la parte de director escénico, estamos trabajando en una frecuencia, hay una frecuencia. Y es esto, no sé, hay una frecuencia. Intenta explicarlo para los que solo están escuchando. Claro, una frecuencia. Y es como decía él, es llevar a todas esas personas, es decir, todas las personas caben en esa frecuencia. Lo único que energéticamente,
por llamarlo así, nos movemos en la ternura, en la rebeldía, en la reflexión. Nos manejamos con la música que crea ese espacio sonoro tan precioso que ha creado Geray. Es llegar allí y estar y ser, y después se verá. Compartir el espacio y formar parte de él en distintos planos. Sí. O registro. Sí, y registro también. Sí, ambos. registro. Sí, las dos cosas. Sí. No abundan este tipo de propuestas desde la universidad, ¿eh? Ni aquí ni en ningún sitio. O me equivoco, no lo sé. Yo creo que es que no se tiene siempre la suerte de que se escriba una obra, que se estrene una obra original, sobre todo cuando se habla. Un punto de partida, ¿no? A ver. La Universidad de La Laguna tiene no sé cuántas, porque se lo tendría que preguntar a Juan Méndez, que es el vicerrector. Tiene, no sé, muchas cátedras, ¿vale? Cátedras hay, por ejemplo, no sé, hay una del vino, otra de turismo, hay muchas. Pero, la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera tuvo en la idea de su actual director, o este cura que les habla, como decía uno de mi pueblo, la posibilidad no, o sea, la idea la tuve y le estuve dándole vueltas contra mi almohada durante un tiempo, hasta que dije yo, esto no me lo quedo para mí, por lo menos que alguien sepa, para poder, ¿sabes? Cuando tú enfrentas tu opinión a alguien que conoce de algo más que tú, esto es una posibilidad de enfrentarte contra tu ignorancia. Uh-huh. Y cuando alguien como Pepe, a quien yo también conozco de cierta trayectoria, te dice, pues yo lo veo, digo, pues ya está. Okay. ¿Vale? Entonces, esto ocurrió, es cierto, la trascendencia que otras actividades universitarias tiene, yo no la cuestiono en absoluto. Uh-huh. Pero sí es cierto que animo a todas las personas que de alguna manera están vinculadas a actividades que están más allá de la parte académica, que lo difundan, caramba, que nos vendamos cada vez más y cada vez mejor. Porque es que nos debemos a la sociedad que nos sostiene y nos paga, caramba. Mi sueldo es parte del salario de cada persona. Pues si podemos generar actividades como esta para que la población en general se enriquezca, además, adelante. Creo que son actividades necesarias. Sí, yo es creo una que actividad necesaria. Yo creo que sí. Ahora yo me he encontrado pues gente de mi ámbito, pues pasando la información y demás, y hay muchísimo profesorado de lengua y literatura, principalmente, interesado en ir a verlo, y que, bueno, me han preguntado por las funciones escolares, que para cuándo y demás. Que unido a estas situaciones de aprendizaje que comentaba Osvaldo, creo que es muy, muy interesante, porque principalmente la obra y vida de Pedro García Cabrera, pero estamos hablando también de un contexto que sucedió a nivel nacional, también en Canarias de una determinada forma, y creo que puede conectar, como decía antes, yo insisto en eso, puede conectar con personas de todas las edades, realmente. De verdad que sí, porque además luego hay una parte visual, como decíamos, dentro de que hay una especie de minimalismo, sí. Es muy visual, y creo que es necesario que, yo me atrevería a decir, también a lo mejor tengo mucha esperanza en la juventud o en los niños y en la capacidad de un profesorado y de gente que motive, que es una pieza estupenda para que los jóvenes y los niños empiecen a conectar con la literatura y con la cultura canaria. Es que a eso es a lo que me refiero cuando digo que es necesario. No lo estoy diciendo alegremente, pensando en que es necesario porque ya han hecho un esfuerzo. Por supuesto que sí. Y desde el punto de vista del espectáculo, yo no dudo de que sea muy atractivo. De hecho, estoy absolutamente convencido de que va a ser muy atractivo. Pero yo creo que la parte más importante, me permito meterme en camisas 11 varas tal vez, es la parte educativa, a todos los niveles, a cualquier persona. Y quién sabe si plantando estas pequeñas semillas algún día podemos reencontrarnos o por lo menos atisbar un porcentaje de lo que fue esa Canarias ilustrada y esa Canarias
que en las puertas del siglo XX se quedó ahí, en las puertas. Con un movimiento además de vanguardias tan importante como Mundial. Mundial. Literalmente mundial. Con este germen aquí no solo importantísimo. No solo en las letras, en las artes, en realidad. Sí, totalmente. En la ciencia. O sea, ¿qué pasó después? Lo sabemos todos. ¿Qué fue de ti, Pedro? Es una de las... Pero yo creo que es el momento de no seguir mirando al otro lado. Hay que tomar las riendas de este asunto, ¿no? Y saber quiénes somos. Desde Canarias para el mundo. Exportar. Y no plátano, que también. No, que también. Lo que quiero decir con esto es, no hay ningún inconveniente en reconocer el lugar donde estamos situados geográficamente. Tampoco hay ningún inconveniente en admitir las debilidades que tenemos. Pero hay fortalezas y esas fortalezas hay que fomentarlas. Y esto lo digo para quienes tienen la responsabilidad de fomentar las fortalezas. Hagámoslo. Yo por suerte he tenido la ocasión de conocer lugares universitarios en distintos puntos del mundo. Claro que hay debilidades, pero yo he ido a algún lugar y también he aportado lo que he podido y me he enriquecido con lo que he ganado estando o visitando. Pues eso que quizá nos falta, el creer que somos capaces, que podemos hacer, tenemos que empezar a fomentarlo. No al lugar, no vale el decir, bueno, aquí lo nuestro es el sector servicio. Error supremo. Lo nuestro es lo que trabajemos bien y seamos capaces de lanzar al universo, al mundo, al universo. Bueno, también, ¿no? Es importante, hay un sentimiento de pertenencia. Es decir, tenemos un sentimiento de pertenencia y hay que valorar lo que sí somos. Y somos muchas cosas, y somos muy buenos. Probablemente si Pedro García Cabrera hubiera vivido en Getafe, estaríamos hablando de otra cosa. Pero no vivía en Getafe y ni hizo falta que estuvieran en Getafe, ni mucho menos. Mal que no vivió en Getafe, para poner un lugar. Le explico esto porque yo cuando daba clases a los pibes se les decía decir que estés lejos no significa que tu calidad artística sea fuerte, y Pedro García Cabrera la tiene. Entonces es coger esos valores, ¿no? Es como la obra de Cecilia, ¿no? Trabajar con lo que existe. Es que existe tanto, hay tanto, podemos crear tanto, que, como está diciendo Guadalberto, es necesario también que los responsables políticos, porque hay que nombrarlos, tengan conciencia, da lo mismo el partido que tenga, sino lo importante de luchar por esto, para que esto salga primero por todo Tenerife, por la Gran Canaria, por todas las islas, y después, si puede ser exportado, genial. Pero también es importante que se mueva por todo el archipiélago primero, que todo canario, que toda Canaria pueda disfrutar, compartir esta experiencia, y si después tenemos la posibilidad de llevarlo al mundo o al universo, como él dice, pues genial. Pero no olvidemos nunca que también tiene que ir primero al archipiélago, que se conozca en cualquier pueblo, que podemos ir a Vallehermoso o a Hermigua o a Gulo, como si podemos ir al Pinar, porque es igual de válido y tenemos que luchar como si vamos a Tuineje o no sé. Es que eso es, Pedro, eso es lo que queremos buscar, ¿no? Corrígeme en el sentido de... eso era Pedro García Cabrera. No, totalmente, ¿no? Justo, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Hay una intervención. Durante la pandemia, la cátedra se dedicó a buscar intervenciones que pudieran ser grabadas y emitidas, lanzadas a través de las redes sociales. Entonces hay personas que leen poemas, personas que hacen intervenciones, y una de ellas la hizo una estudiante de filología inglesa y leyó a Pedro Cabrera en inglés. Lo recomiendo, búsquenlo. Cátedra Cultural Pedro García Cabrera. Desde que ustedes pongan eso en San Google, que es el santo buscador de todo lo buscable, aparece ya la primera. Claro, como tiene que ser. Buen trabajo de Sofía y su gente, sus amigas. Laura, ibas a apuntar algo hace unos minutos. Lo mismo se te fue la idea de la cabeza. Bueno, conectaba con lo que creo que antes comentabas, que la parte artística y estética, obviamente, es muy importante. La damos por hecho, lo damos por hecho. Contamos con ello, por eso está el laboratorio escénico de por no medio. no seré yo, pero bueno.
la que lo diga, No pero se, sí conoce, que... no se les conoce un mal trabajo. Dicho así, Se a lo agradece. mejor se entiende, ¿no? Gracias. Pero bueno, que se entiende, ¿no? Que vamos a ver, en el arte, pues la estética es, ¿no? Indispensable, ¿no? Puede gustar, puede no gustar. Pero que a mí me parece una iniciativa estupenda, pese a que yo entrara aquí como artista y ya está, pero conectando con lo que hablaba el director de la cátedra, Guadalberto, creo que son importantísimas, porque yo pienso ahora, repito, o sea, yo formo parte del elenco, pero todo el tiempo me estoy dando cuenta de lo importante que es esta iniciativa, porque los profesores están cansados de no saber cómo conectar con los chicos y cómo enseñarles poesía y cómo enseñarles la vida y obra de los autores. Y de esta manera es como que se ha abierto, bueno, no estamos inventando nada, ¿no? Pero que es una posibilidad fantástica. ¿Estás inventando o no? Depende de cómo lo veas, porque en pleno siglo XXI no es tan fácil competir con estos monstruos que se llaman dispersadores de voluntades, de incluso. Para la voluntades, gente ¿no? que conozco esto ha llegado como un soplo de aire fresco y eso que aún no han ido a verla. Que Es además como, puede "Voy a ser hacer, una por favor". herramienta. Eso es lo Sí, que... Esa claro. palabra la iba a utilizar. Exactamente, exactamente. Y sobre todo planteándolo como viene trabajando el laboratorio escénico, porque bueno, la plataforma que lo ha hecho ahora. Además con una adaptación curricular, o sea, no es venga, te voy a enseñar algo, vamos a ver una película y hablamos y ya está. No, sino que tiene que ver con unos objetivos de etapa y demás. Y están como, pues eso, el profesorado que tengo cerca, están contentísimos, deseando que lleguen esas funciones y creo que, vamos, enhorabuena, felicidades a la cátedra por esa parte, porque cada vez me voy dando más cuenta de lo necesario que era esto y cada vez me voy poniendo más feliz de formar parte, además de esta empresa tan bonita, tan grande, tan poquitos que somos, si ponemos a mirarnos los que estamos pues sentados aquí o estamos sobre el escenario, pero que cuenta con ese respaldo y que tiene tanta carga. En ese punto, quiero añadir nada más, que hay un trabajo interesante que es crear un público consciente. Claro. Una creación de público consciente con espíritu crítico. Y esta obra, ahí está, ¿sabes? Si nosotros logramos, es una manera de también abarcar, no es solo este espectáculo interdisciplinar, es generar esto en la cultura canaria, porque hay tan buenos y buenas artistas en Canarias. Se puede fomentar toda esa parte para que todos podamos apostar, y nosotros lo hacemos desde Pedro García Cabrera, que es los que estamos aquí, pero es crear ese público consciente, y se puede, hay fórmulas. ¿Qué pasa? Que hay que trabajar, hay que tener apoyos, como decía él antes. Si no hay apoyos institucionales, no podemos, es que es indispensable, aunque quisiéramos, es que no hay otra, es que... Es que es lo de tener que comer todos los días. Hasta los artistas lo necesitan, fíjate. Es bellísimamente No, pues eso porque somos agotador una profesión, el trabajo obviamente. de comunicación, del artista, de la música, y eso lo sabemos, pero... Bueno, espero que el hecho de darle este contenido les facilite y abra algunas puertas, ¿no? Que son las que deben abrirse, ¿no? Hasta ahora se han abierto muchas. Y hay otras que están, digamos, entornadas a donde hemos tocado y han dicho, pues, me interesa ir el día 11 o el 12. Entonces, es importante. Lo eso. refrescamos, precisamente esos datos, Guadalberto. Ajá. 11-12 para Ninfo Universitario, 8:30 de la tarde. Las entradas entiendo que a través del propio Paraninfo, ¿no? También y en Tomaticket. Y en Tomaticket. Y en Hay Tomaticket. un asunto importante también dentro del estímulo cultural, y es el precio de las entradas, me parece. Muy barato, sí. 10 euros para el público que no sea estudiante. Estudiante, no es estudiante de la ULL, no, estudiante. Solo hay que comprar la entrada, que cuesta 6 euros, y en el momento de entrar a la sala, enseñar el carnet de estudiante. Ya está, Creo que es importante también esto, Sí, ¿no? y también que... O sea, que los estudiantes, discúlpame, pagan 6 euros. 6. Sí. Y los que no tienen esa posibilidad,
pagan 10, que no 10. es ningún disparate, ¿no? ¿no? No, y también es importante... De hecho, barato me parece, pero bueno, eso es otro tema. También es importante decir que se cuenta con intérprete de lengua de signos. Ujú. Eso es, la integración es otro aspecto que yo creo que Pedro García Cabrera también lo menciona en algún momento cuando canta La Gomera y habla del cedro. Pero en todos los aspectos, en todos los espectáculos o actividades en las que yo he estado vinculado, siempre hemos integrado a un intérprete ILSE, en interpretación de lengua de signos española, porque me parece fundamental también. Entonces, de aquí vaya entonces el agradecimiento a nuestra intérprete ILSE, que va a estar en el escenario para que las personas Dibujando, ¿no? Con sus manos con la poesía sus manos, en el la aire. poesía. qué maravilla. ¿Se imaginan? Una persona haciendo ILSE, imagínenselo solo un par de segundos. Una persona que va a intentar transmitir todo esto que hemos estado comentando con el movimiento de sus manos y quizás también de su cuerpo. Yo tengo muchas ganas de verlo. Y yo también. Hay un momento, ahora que lo acabas de decir, por eso se puede adelantarlo, va a haber momentos tan interesantes de ver cómo tantos lenguajes van a estar en escena. Y no sé si la gente podrá ir solo un día, yo iría los 2 días, porque se va a perder, no, sinceramente, porque no es por nada, no es una publicidad al uso, sino porque hay varios lenguajes, está el lenguaje lumínico, está el lenguaje, estamos hablando de intérprete, está la poesía, está el lenguaje, la comunicación no verbal de los actores, las actrices, los personajes, que hay piezas en las que dibujan en el aire el actor o la actriz en un momento dado. Dímelo delante del micro que no vale, se perdona, uno se emociona. Te estoy viendo, que uno es un privón, perdona. y entonces dibuja, hay una parte que se dibuja en el espacio escénico, y sería interesante ver cómo el lenguaje de signos también lo dibuja, ¿no? Y ver dónde están esas coincidencias y no... hay imágenes que ahora hablando me han venido a la cabeza, ¿no? Y puede ser muy interesante, por eso es como descubrir, es ir con una apertura, es ir a un espectáculo con una apertura, ¿no? Vamos a ver qué sucede, ir con ese amor, vamos a llamarlo así. Sí, hay mucha sutileza y ahora, ya que estamos hablando largo y tendido, no se nos puede olvidar parte también del equipo, para nosotros esenciales y que además los tenemos siempre como parte de los artística, que son los técnicos. Sí. Fundamentales. Fundamentales, y además nos gusta llamarlos artistas también porque lo son. No es algo, no es para regalarle sus oídos. Al sonido estará Ubaldo Pérez, que ya él ha estado yendo a nuestros ensayos y demás para crear un diseño el correcto para esta obra, y luego Hugo Carugati, que ha estado también trabajando de lleno con Osvaldo para el diseño de luces, porque es muy muy importante para este tipo de obras tener cerrado ese diseño. Esos espacios escénicos. Se crean varios espacios escénicos. Sí, y además el Paraninfo no es fácil. No, el Paraninfo para eso no. Para nada. Eso no. Y sobre todo porque no tenemos frontales, algo tan obvio que debería tener, porque no se puede poner un true a una altura determinada. Entonces la frontalidad esa se pierde. Entonces tenemos que jugar también hasta con esos elementos e incluirlos dentro de la pieza para que luzcan, más que sean obstáculos, ¿no? Como bien dice, no es un espacio fácil. Más vértigo aún si cabe. Sí, pero bueno. Señores, nos quedan unos minutos para 1 hora que llevamos aquí disfrutando, yo por lo menos, y aprendiendo en mi caso. Necesito una razón sobre la mesa por parte de cada uno de ustedes para ir a ver este espectáculo el día 11 y 12 en el Paraninfo Universitario en 8:30 de la tarde, y al precio de 10 euros o 6 si eres estudiante. Venga, Osvaldo, ¿cuál es tu razón? Te estás viendo una chuleta, no me lo puedo creer. No es una chuleta, sino, digo, ¿qué razón puedo poner? Digo, que y además una sola, que es complicado. Sí, que es unos versos de Pedro García Cabrera. Todo tuyo. Y que está vinculado con el título de la obra. Los dictadores no son eternos, por mucha piedra y bronce que inviertan en ellos. Fui armando libros en silencio,
libros llenos de rebeldía silenciosa, pues nunca el mundo me fue ajeno. A mí me vale, desde luego, y creo que a las miles de personas que nos estén escuchando, ahora y después, porque esto queda y permanece también, es una de las pocas y muchas ventajas que tiene el siglo XXI, ¿no? Las redes sociales, la permanencia, el mensaje no se desvanece, permanece justamente, y por eso lo mantenemos. Y esto será uno de esos momentos de disfrute que uno puede repetir cada vez que le apetezca darle para atrás y escucharte nuevamente, Osvaldo, con esta razón de peso y creo que suficiente. Laura, ¿tú qué propones? ¿Cuál es tu razón por la que no deberíamos perdernos este espectáculo? Yo creo que no deben perdérselo porque en Pedro, una rebeldía de silencios, van a encontrar muchísimos aspectos lindísimos. Me voy a permitir utilizar esta palabra porque habrá silencio, habrá rebeldía, habrá música, habrá mucho arte, habrá palabra y habrá muchísima ternura. Me vale tanto o más que el poema que nos proponía Osvaldo. Profesor Guadalberto Hernández, director de la cátedra, impulsor de la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera, impulsor de una u otra manera del primer paso que había que dar para empezar este viaje de 1000 kilómetros. Pedro, una rebeldía de silencio, la razón de peso por la que no podemos perdernos este encuentro. Además de las ya mencionadas. Por supuesto. Primero, permíteme agradecerte que nos hayas invitado a tu programa. Es importante que los medios de comunicación se impliquen y esta es la mejor manera, ¿no? Dar cobertura a cualquier actividad que salga, de donde fuere, que tenga que ver con la cultura y el conocimiento. Muchas gracias por la parte que me toca, pero en realidad ha sido más mérito de Sofía Ramos, a la que le tengo muchísimo aprecio y respeto como profesional, que fue la que me abrió la puerta. Por eso forma parte de la cátedra también y lleva el gabinete de prensa con Fátima Kenair. A Pedro se le debía un homenaje y el día 19 de septiembre de 1980, cuando ya se había eliminado aquella época dramática y violenta de la dictadura, pretenden hacerlo. Ese acontecimiento es el motivo. Y a partir de ahí se desarrolla algo que no tiene nada que no sea vida y obra de Pedro García Cabrera. Yo me apunto a ese homenaje, al de este día 11 y el día 12 en el Paraninfo Universitario, porque yo creo que es de justicia, efectivamente se le debía, y también los canarios nos debemos regocijar con lo nuestro y empezar a retomar esta pequeña patria que es de todos, ¿no? Sin reivindicar más allá de lo que nos corresponde. Nada, no tiene ninguna connotación nacionalista ni nada por el estilo, porque es que este señor fue universal, literalmente universal. Por supuesto que sí. Orgullo de ser canario, por supuestísimo que sí. Pero de Canarias al mundo. Nos quedamos con ese mensaje, con esa reflexión, con esa invitación y con la cita pendiente. 11-12 noviembre 2022, 8:30 de la tarde, Paraninfo Universitario, Universidad de La Laguna. Un proyecto impulsado desde la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera de la Universidad de La Laguna, que cuenta esta vez con la maestría artística de laboratorio escénico y que evidentemente también tendrá cabida en él un grupo importante de espectáculos, de este espectáculo, que técnicamente lo harán posible personas, que son las que estarán detrás y delante en el escenario, abajo y arriba.
Personas como Pepe Ramos Arteaga, no podemos olvidarlo porque ha sido... y la agrupación teatral. La agrupación, teatral, exacto, ahí quería llegar, que de tanto, Teatro Filología, que está con nosotros desde el 85. Sí, por ahí, ya he oído, ¿eh? Por ahí hemos pasado algunos. Y por supuesto, la presencia de ustedes en este estudio es de agradecer. Muchísimas gracias de verdad a Guadalberto Hernández. Muchísimas gracias también a ti, Laura Álvarez, y también Osvaldo Bordón. Muchas gracias. Responsables de distintas áreas en este proyecto que se hace una realidad este 11 y 12 de noviembre en el Paraninfo Universitario de la Universidad de La Laguna. Recuerden, Pedro, una rebeldía de silencios, un verdadero homenaje por todo lo alto a la figura mundial, universal, de Pedro García Cabrera, uno de nuestros poetas, por lo menos uno de nuestros poetas más insignes e internacionales. Gracias, nos vemos en el Paraninfo. Nos vemos en el Paraninfo. Allí te esperamos. Gracias. Gracias. Y a ustedes, señores, mi deseo de salud, felicidad, ya saben, la cita en el Paraninfo con Pedro García Cabrera. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández.